Raisa Viktorovna ascendía con dificultad por las escaleras, sosteniendo dos grandes bolsas en sus manos desde que su hijo se casó y comenzó a vivir con su esposa Nina en un apartamento separado. Para ellos y su esposo, Pavel Petrovich, proveer a la joven pareja con conservas de la marca y verduras, así como manzanas de su propio jardín, se convirtió en su responsabilidad constante. En algún momento, cuando eran jóvenes y fuertes, construyeron una pequeña casa de campo y con alegría viajaban unos 20 kilómetros hacia esas 6/10 de hectárea de terreno incómodo que las autoridades municipales asignaban a cada persona que lo deseara. Los jubilados, cuando llegaba el verano u otoño, se mudaban de su cómodo apartamento en la ciudad, con mosquiteros y agua corriente del pozo, pero sin embargo no sufrían en absoluto por la falta de baño y comodidades al vivir en una casita en el patio, disfrutando de las mañanas frescas, las lluvias y el cercano río alegre. La pareja trabajaba en una pequeña fábrica. Pavel Petrovich trabajaba en el taller, mientras Raisa Viktorovna trabajaba en la oficina de contabilidad. Al principio viajaban en autobús, que la administración de la fábrica proporcionaba los fines de semana, pero luego adquirieron un automóvil que pudieron comprar con un crédito. Yuri también creció en la naturaleza, pescando y corriendo con los niños hacia el río, chapoteando en el agua fangosa. Sin embargo, creció más alto que su padre y rara vez se enfermaba. Hizo amigos y jugó fútbol con ellos, recogiendo fresas en los campos. En resumen, la infancia del único hijo transcurrió en la alegría y la felicidad de la naturaleza. Pero a medida que crecían, los chicos comenzaron a evitar las labores del jardín, y Yuri, inesperadamente para todos, se esforzó en sus estudios, soñando con graduarse bien de la escuela y entrar a la universidad. Gradualmente, solo los ancianos y pensionistas continuaron yendo. El resto les bastaban los productos comprados. En la tienda ya está todo listo. Incluso las papas y las zanahorias vienen limpias. Solo la generación mayor despreciaba las papas egipcias y los tomates cultivados sin un puñado de tierra en una solución nutritiva. Pavel Petrovich también desaprobaba el comercio. «Bah, te alimentas de hierbas, come las mías, serás mejor. Iré yo mismo, plantaré y cosecharé. Mira qué placer. Manzanas aromáticas, incluso los tomates huelen bien. Todo regado con mi agua pura». Su esposa lo respaldaba completamente. «Yurita, te traemos de todo. No te atrevas a comprar en la tienda, ¿eh? Tenemos nuestras propias papas, pepinos 1 a 1. Esto ya se le decía al Yuri adulto, que había crecido, se había graduado de la universidad, se había convertido en ingeniero y se había casado. Mientras sus padres trabajaban activamente cada verano para mejorar y mejorar su pequeña y querida granja. Cuando nació su nieto, el llorón y encantador Senia, solo Pavel Petrovich comenzó a irse por todo el verano. Raisa Viktorovna se quedaba en la ciudad, lista para ayudar a su nuera con lo que necesitara. Después de todo, ella estaba con el bebé, y además el abuelo extrañaba a su primer nieto y siempre estaba ansioso por verlo. Raisa Viktorovna siempre había querido quedarse un poco más en la ciudad para pasar tiempo con el pequeño, y ahora, cuando Senia creció y comenzó a ir al jardín de infancia, hicieron un esfuerzo conjunto para ir y venir juntos, compartiendo la carga del trabajo doméstico. Raisa Viktorovna había preparado previamente varias latas de conservas de vegetales en una bolsa resistente, las cuales ahora llevaría a la casa de su hijo y las dejaría allí. Luego ella y su esposo volverían a casa. «¿Cómo te las arreglarás para subir el 3er piso?», se preocupó Raya. Pavel normalmente no permitía que su esposa llevara cosas pesadas, pero por desgracia el cinturón se rompió. «Lo haré poco a poco», lo tranquilizó su esposa. «A Senia le hacen falta las vitaminas de las verduras. Quédate aquí. Rápidamente regresaré de la casa de nuestro hijo». A la mujer le correspondía su propio juego de llaves del apartamento de su hijo. Cuando Yuri y Nina se mudaron a su propio hogar, inmediatamente le dieron una copia por si acaso. Al final, los abuelos a menudo recogían a su nieto Senia del jardín de infantes y lo llevaban a casa, pudiendo quedarse con él un par de días si tenía fiebre. La abuela, mientras esperaba a que su hijo y nuera regresaran del trabajo, a veces lograba hornear blinis o freír algo.
Raisa Viktorovna tomó aliento en el rellano de la escalera, insertó la llave en la cerradura y abrió la puerta elegantemente decorada de la entrada. Entró en el vestíbulo y se sorprendió al escuchar la voz de su nuera desde el dormitorio. Extraño. Nina debería estar trabajando en este momento. ¿Con quién está hablando allí?, se preguntó. ¿Yuri está en casa? ¿Ha ocurrido algo inesperado? Las madres tienden a preocuparse sin razón. La mujer se sintió alerta, buscando una explicación a esta aparentemente simple situación. Raisa Viktorovna estaba a punto de llamar a su nuera cuando se dio cuenta de que Nina estaba hablando por teléfono. No era correcto espiar, pero la conversación de Nina intrigó demasiado a su suegra. Las palabras pronunciadas en voz alta por Nina hicieron que Raisa Viktorovna se quedara helada en el acto. Contuvo la respiración. Se deslizó un poco más cerca en el oscuro pasillo y escuchó. Sí, Andrei, es tu hijo. Estoy segura de ello. Cuando me dejaste, solo para fastidiarte, comencé a salir con Yurka. Y unas semanas después me di cuenta de que estaba embarazada y de que Xenia es tu hijo. No hay dudas al respecto. ¿Cómo podría habértelo dicho antes si desapareciste? ¿Cambiaste de número de teléfono? Sí, por supuesto. Vamos a encontrarnos. Dime dónde y cuándo. Estaré allí a tiempo. Hasta entonces. Las manos de Raisa Viktorovna temblaron de emoción en el vestíbulo. Las palabras de su nuera fueron un golpe para ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Resulta que Xenia, su amado y blanco niño, no era su nieto. Esto no podía ser. ¿Cómo cambiaría ahora toda su vida? Mientras tanto, Nina terminó la llamada telefónica. Pronto saldría al vestíbulo y se daría cuenta de que su suegra había estado escuchando. Rápidamente, Raisa Viktorovna abrió la puerta de entrada y la cerró con fuerza, como si acabara de entrar. Nina salió del dormitorio y al ver a su suegra, dijo con desaprobación: «Me trajeron más frascos, no hay dónde ponerlos ya». Nina era alta y corpulenta, pero se movía por la casa con tanta gracia que era imposible no mirarla en silencio. Quizás no se diera cuenta de lo majestuosa que parecía a los ojos de los demás, pero lo que sí entendía perfectamente era lo hermosa que era. Era evidente que no era una nuera fácil de tratar, ni siquiera con su suegro. Sin embargo, sin un «Hola, ¿cómo están?», Raisa Viktorovna había aprendido a no prestarle atención. Cada quien con su temperamento, ¿verdad? La mujer mayor de Yura, bajando la mirada, saludó tímidamente. «Hola, Nina. ¿Estás en casa? No tenía ni idea. Colocaré algunas latas en algún lugar. Nunca están de más. Por la noche, cuando vuelvas del trabajo, podrás hacer la cena rápidamente», dijo con una ceja fruncida. «Tendrás que recoger a Xenia del jardín de infantes hoy. Tengo mucho trabajo y tuve que volver a casa por documentos. Trabajaré hasta tarde, así que no podré ir al jardín a tiempo». «Por supuesto lo recogeré», respondió Raisa Viktorovna. «Pasaremos tiempo juntos, jugaremos. Pidió panqueques ayer, así que justo tenemos lo que necesita. Bueno, entonces solo no le permitas estar mucho tiempo frente del televisor», advirtió. «Está bien, me apresuraré. Cierren ustedes mismos», dijo Nina, saliendo rápidamente del departamento con sus tacones sonando en las escaleras. Raisa Viktorovna se quedó allí sacudiendo la cabeza con pesar. Entendió perfectamente la carga de trabajo que le esperaba a su nuera esa noche. Por costumbre, la nuera estaba a punto de ir a la cocina para preparar algo cuando recordó. El abuelo la estaba esperando en el coche, y además con dolor de espalda. Vaya, escuchar. Todo lo que era importante para ella se le había olvidado, y lo no importante ahora no la dejaría tranquila. ¿Qué hacer? Recordó cómo Yuri hace varios años había traído a Nina a la casa de sus padres y la había presentado modestamente. «Mamá, papá, ella es Nina, mi prometida. Ayer le hice una propuesta y ella aceptó». Los padres no estaban preparados para este giro de acontecimientos. El jefe de familia guardó silencio. No era amante de discutir las noticias. Raisa Viktorovna quedó atónita ante el giro repentino de los acontecimientos. Al evaluar las virtudes y la belleza de la potencial nuera, cada madre valora a su propio hijo. Para Raisa Viktorovna, su hijo Yuri era el único, pero a pesar de su amor por él, miraba objetivamente las habilidades y talentos de su hijo, y de repente, de la nada, apareció una hermosa nuera.
¿Podría una chica tan hermosa caer en su suerte con Yura? Era una joven hermosa, en su mejor momento, digna de aparecer en revistas. Y aquí estaba, con su Yura. Yura era muy inteligente, pero su apariencia dejaba un poco que desear. Delgado, con una larga nariz que no podía calificarse de encantadora, y su personalidad se metía en el alma como una serpiente. Algunos son maestros en el arte de cautivar corazones. No, él siempre estaba en segundo plano, como si estuviera esperando el momento adecuado, cohibido por su modestia. El carácter de un hombre modesto no ayuda en los asuntos del cortejo. «Bueno, bienvenida, Nina», dijo amablemente Raisa Viktorovna. Para sí misma pensó, «Veamos qué y por qué aceptaste, querida chica». «Hola», respondió cortésmente Nina, aunque no se podría ver ni un ápice de emoción o calidez en sus ojos, ni siquiera el conversador más diligente. Así son las cosas. Mientras tanto, Yuri casi felizmente decía, «Queremos una boda modesta, creo que no te opondrás». Parecía feliz y miraba a los ojos a sus padres. «Así que, padres, alégrense por mí, como un hijo obediente». Yuri les había advertido de antemano a sus padres que planeaba presentarles a la chica de la que estaba cortejando, pero desde entonces había pasado mucho tiempo y el asunto se había olvidado por completo. Aunque Raisa Viktorovna se había preparado para la llegada de la futura nuera, había revisado sus suministros, pensando en el menú, pero incluso había discutido con su esposo sobre la larga espera. «Pash, ¿no te ha dicho Yura nada sobre su novia?» «¿Y qué me puede decir él?», murmuró Pavel Petrovich. «Pero al menos él habla conmigo. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que me dirigió la palabra a mí». Raisa agitó la mano como diciendo, «¿Qué te dirá?». Pash no era especialmente hablador en su juventud, y con la edad se ha convertido en un hombre taciturno. Las conversaciones con su hijo mayor solían ser principalmente sobre asuntos prácticos del hogar. Necesitaban clavar algo, desenterrar más noticias sobre las cosechas, y de repente, ayer, Yuri corrió a casa, radiante de alegría, jadeando de entusiasmo. «Mamá, Nina está de acuerdo. Solo no le digas a papá todavía. Quiero presentártela mañana». «¿Y si papá huye? Ya sabes que no le gustan este tipo de eventos», dijo. Está bien, no diré nada. Tráela, hijo mío, y prepararé algo interesante para que no te avergüences». Claro, Raisa Viktorovna comprendía por qué cada madre se preocupaba por su hijo. Su futuro dependía completamente de su esposa. Si conseguía una buena mujer, su hijo sería feliz. Pero con una mujer problemática, Raisa Viktorovna se preparó para la llegada de la costosa invitada. Planificó cuidadosamente la distribución, cocinó un pato casero comprado en el mercado y puso la mesa elegantemente. Invitando a los jóvenes a sentarse, los atendió de todo corazón, esforzándose al máximo. En medio de la cena, el esposo se encontraba sin esperanzas, mientras su padre comía en silencio todo lo que se le servía, gracias a la atenta atención de su esposa. Aunque avergonzada de levantar la mirada hacia la invitada, la esposa no podía dejar de notar que el sacerdote no se daba cuenta de que las dos mujeres se quedaron solas durante la velada. Su conversación, por así decirlo, era silenciosa. Sus ojos hablaban, sus oídos escuchaban, a veces incluso lo que no se decía en palabras. Esa noche, Raisa Viktorovna observaba cuidadosamente a Nina, tratando de capturar al menos una mirada enamorada dirigida hacia su hijo, tratando de avivar alguna chispa entre los jóvenes. Por supuesto, los ojos de él brillaban cuando miraba a Nina, pero la joven estaba tranquila, demasiado tranquila para estar enamorada. Su corazón maternal estaba inquieto, demandaba acción. Después de la cena, Raisa Viktorovna llamó a Nina a la cocina. «Nina, ¿podrías ayudarme con los platos?». En realidad, la esposa deseaba quedarse con la joven para sondearla. Previsoramente, le entregó un delantal limpio. «Aquí, Nina, para que no te ensucies tu vestido». Nina entendió que era una especie de prueba y comenzó a limpiar los restos de comida de los platos. Todo esto lo hacía con concentración y en silencio, bajando los ojos. «¿Hace mucho que conoces a Yura?», preguntó Raisa Viktorovna. «No mucho, alrededor de 6 meses», respondió Nina hablando con calma y sin mostrar preocupación. Era evidente que la joven no tenía intenciones de hacer preguntas por su cuenta. «Mi Yuroshka es bueno, pero demasiado tímido. Me sorprendió que pudiera conquistar a una chica como tú». Lanzó Raisa Viktorovna una prueba, pero Nina guardó silencio.
Seguramente te conocisteis en el trabajo, continuó la anfitriona con cuidado. Sí, a veces estoy en su organización, respondió la joven brevemente. ¿Tu familia sabe de Yura? ¿Lo conocen?, preguntó Raisa Viktorovna, intentando tranquilizar a la madre de Yura. No, no tengo a nadie. Mi tía me crió. Ella murió hace mucho, dijo Nina, aparentemente indiferente a todo. Aunque su primera impresión había sido positiva, ahora se veía que la joven era fría ante todo. Aunque los padres de Yura se dieron cuenta rápidamente, decidieron no darle más vueltas al asunto. ¿Por qué te interesa mi Yura? Eres una chica hermosa y es evidente que no lo amas en absoluto, le dijo a la joven indignada. Yo amo a tu hijo, lo estás subestimando, respondió Nina, pero lamentablemente sus palabras sonaban premeditadas, como si las hubiera ensayado de antemano. Sin embargo, a la joven claramente le faltaba espontaneidad. Raisa Viktorovna confirmó sus sospechas. Esta joven no ama a mi hijo. Puedo verlo en sus ojos, respondió serenamente, observando la evidente incomodidad de Nina. Sería mejor que te separaras ahora que no llevas mucho tiempo juntos. Entonces él podrá superar esta ruptura más fácilmente. Él realmente te ama. Eres su único, y no voy a dejarlo lastimado, continuó. Nina guardó silencio, a punto de llorar y convencer a Yura. Sin embargo, la madre de Yura no podía imaginar que ella estaba locamente enamorada de su hijo delgaducho, algo que no se esperaba en esta cocina. Ella, por supuesto, no estaba preparada para eso. Solo podía guardar silencio. Tú eres un ave de altos vuelos, mientras que mi Yurka es un chico sencillo. Además, no es un galán, pero es honesto y trabajador. No te traicionará. Hará todo por ti. No te hará más daño que mi hijo. Las tensiones entre ustedes dos solo podrían surgir en el futuro y probablemente solo serían plantadas por Nina. Por supuesto, Raisa Viktorovna decidió ser diplomática. En la medida de lo posible, después de todo, esta era la primera vez que se encontraba con la joven. ¿Quién sabe qué la llevó a querer casarse de repente con su hijo? En silencio, Nina dejó su casa entonces. Yurka no notó nada. Está enamorado. Confía en su corazón amoroso, por lo que los ruegos de Raisa Viktorovna a Nina fueron en vano. Pero tarde en la noche llamó a Yura para que pusiera a prueba sus propios sentimientos y los de su prometida. Nina se casó con Yura solo 2 meses después. Después de algún tiempo, se hizo evidente por qué las palabras de la futura suegra no afectaron en absoluto a la novia. En su pequeña y acogedora cocina, ya unas semanas después, era evidente por la forma redondeada de la chica que Nina estaba embarazada. Puede que sea bueno, reflexionaba en voz alta Raisa Viktorovna, sabiendo que no obtendría respuesta de su esposo. Él siempre era así. No podía, de repente, volverse diferente y comentar sobre los eventos, ya sean en el país o en la familia. En respuesta a su gruñido indefinido, su esposa continuaba. Tener un bebé en casa siempre es bueno, tranquilo, a pesar de todas las preocupaciones. Cuando nazca el nieto o la nieta, los padres criarán al pequeño y se llevarán bien. ¿Qué están peleando acaso? Pavel Petrovich no podía soportar las preocupaciones sin sentido de su esposa y cortésmente se retiraba a hacer sus cosas. Allí los oídos no escuchan y no hay razón para entristecerse por nada, pensaba mientras se iba. Estaba dispuesto a llevar a su esposa y a su hijo en brazos las 24 horas del día. La vida familiar era feliz. En el trabajo, las cosas de Yura estaban en alza. Se esforzaba al máximo para brindar lo mejor de sus seres queridos, su esposa y su pequeño hijo. El chico estaba ascendiendo rápidamente en la escalera profesional. Incluso se podría decir que le encantaban los desafíos. Siempre ofrecía soluciones razonables y económicas. Sus colegas consideraban a Yuri Pavlovich un genio enérgico y aprendieron a tener en cuenta su opinión al tomar decisiones importantes. Ahora, su familia no carecía de nada. Yura había experimentado un aumento en su salario y en casa reinaba la prosperidad, el entendimiento y la armonía. Sin embargo, ¿quiénes iban a maldecirlos? Todo iba tan bien, se lamentaba Raisa Viktorovna mientras descendía por las escaleras hacia el automóvil, donde la esperaba pacientemente Pavel Petrovich. Decidió no decir nada a su esposo por ahora. Ya estaba enfermo y se esforzaba por llevarla al jardín, aunque manejar le resultaba difícil. ¿Por qué molestarlo más? Raisa Viktorovna sabía bien que los hombres eran seres sensibles. A veces, de repente, perdían la energía hasta por el más mínimo incidente.
y sin un hombre, Raisa Viktorovna suspiró pesadamente. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía ser? ¿Quién es este tal que dice Nina que es su hijo? ¿Senechka? ¿Es un extraño? Nina, que no tiene ni rastro de lo que no es, trabajaba en una firma de abogados. Mostraba un comportamiento estricto. Sí, ella crió al hijo de su amado con amor y también se llevaba bien con la familia de su esposo, casi como si fueran propios. Claro, ella seguía siendo un poco reservada, pero eso no era nada malo. Quizás simplemente había entendido todo mal, pero no, eso no podía ser, pensaba Raisa Viktorovna. No, ella lo sentía en su corazón. Senechka era su verdadero hijo, y además ella no podría vivir sin su nieto. Ni hablar de Yura, se volvería loco. Tenía que averiguar sobre esa conversación de Nina con ese extraño. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso su futura nuera estaba planeando dejar a su hijo? Raisa Viktorovna estaba segura de ello. Nina podría no romper a su hijo, pero su vida y su carrera se vendrían abajo. Todo lo que Yura hacía, lo hacía por amor a su familia. Él estaría bien con lo mínimo. No era un sibarita y había crecido en modestia. Así, un día que había comenzado bien, terminó pesadamente para Raisa Viktorovna. Por supuesto, ella cumplía automáticamente con sus deberes. Le frotó la espalda a su pasha y lo envolvió en un pañuelo de lana después de alimentarlo bien, gimiendo de dolor por su enfermedad. Luego corrió al jardín infantil para... Caminar es bueno para Senechka, solo que mientras caminaba por el hermoso paseo y veía a las mamás y papás paseando con sus hijos, la abuela se alegró al ver a Raisa Viktorovna. «Nosotros vamos contigo al abuelo», dijo el nieto con mutua amistad desde una edad temprana. Senechka resultó ser la única llave que abría el alma de Pavel Petrovich. A veces el abuelo y el nieto hablaban durante horas, sin dejar que nadie los escuchara. Era un amor conmovedor y verdadero de ambas partes. «Sí, vamos, querido», respondió Raisa Viktorovna. «El abuelo está enfermo un poco. Que se acueste y se recupere». «¿Qué le duele?», preguntó Senechka. «¿Le diste medicina, mi dulce de oro?». La abuela se conmovió. «Le duele la espalda. Ha trabajado mucho en el jardín». «Le ayudaré para que su espalda no le duela», prometió el pequeño. «Claro que ayudarás. Él se pondrá mejor». «Así que trabajaréis juntos». «El abuelo estará feliz de que hayas venido», le dijo la abuela. «Por fin ha llegado mi ayudante», dijo a Senechka con orgullo, olvidándose completamente de la enfermedad del abuelo. «Y vamos a hacer blinis», recordó de repente. «Sí, lo haremos, pero solo si tú también me ayudas», advirtió Raisa Viktorovna. Él podría haber ido también, pero ¿cómo olvidar la conversación matutina de la futura nuera? Ahí, en el pasillo, ella estaba escuchando con sus propios oídos lo que Nina decía. Nina estaba a punto de ir a una cita y estaba muy nerviosa antes de este encuentro. Solo el pensamiento de ver a Andrei la emocionaba. A pesar de que Andrei era 10 años mayor que ella, no le importaba. De hecho, a las chicas generalmente les gustan los hombres mayores, y Nina no era una excepción. Además, Andrei parecía serio, impresionante, sabía comportarse con dignidad y estaba bien educado. Era un caballero galante, y su cortejo, eso la tenía absorta. Nina estaba cada vez más dispuesta a permitirle más en cada cita. Finalmente se volvieron cercanos, y ahora no podía imaginar su vida sin su carismático amante, soñando con un futuro juntos. Pero Andrei se había vuelto indiferente. Sus palabras de amor eran mecánicas y los cariños casi automáticos. Finalmente llegó el momento en que Nina aburrió por completo a Andrei. Su corazón anhelaba nuevas conquistas. Para la ingenua Nina, ella se había convertido en un capítulo cerrado, mientras que para él podrían haber mejores y más brillantes opciones esperándolo en el futuro. Luchó por entenderlo durante mucho tiempo. Después de todo, ella había creído genuinamente en cada palabra de Andrei y en cada afirmación de su amor. Esperaba que pronto pronunciara las palabras clave y le hiciera una propuesta. El quiebre resultante fue un golpe fuerte para Nina, pero ella no se derrumbó ni lloró. Lo que la enojó y bastante fue el deseo de venganza, hacerle daño a alguien por despecho. Probablemente ella misma no entendía del todo por qué se sentía así. De manera bastante oportuna, Yuri apareció en su vida. Exactamente, apareció. Así que las palabras de Raisa Viktorovna sobre el hecho de que Nina no lo amaba a él y que no eran compatibles, no podían ser más acertadas.
Nina, que ni siquiera estaba interesada en Yuri hasta ese momento, aceptó rápidamente su cortejo. Quería que Andrei los viera juntos, que se sintiera celoso y regresara con ella. Pero pronto, otro problema salió a la luz. La joven descubrió para su sorpresa que estaba embarazada. Para cuando eso sucedió, Andrei ya había desaparecido. No podía comunicarle su situación ni pedirle ayuda, así que por impulso se puso en contacto con Yuri. En su alegría, el joven aceptó rápidamente el repentino acercamiento de Nina como un verdadero sentimiento. Nina fácilmente atribuyó al joven enamorado de ella, y ahora, casi 7 años después, Andrei volvió a aparecer en la vida de Nina. Él la llamó inesperadamente y revivió en ella impulsos románticos que había olvidado hacía mucho. Esto sucedió por la mañana, cuando por pura casualidad regresó a casa por unos papeles que había dejado en algún lugar. De lo contrario, la conversación no habría tenido lugar. En la oficina no había tiempo para conversaciones personales. «Hola, ¿cómo estás? ¿Me recuerdas?» «Sí, Andrei», respondió instantáneamente Nina, reconociendo su relajante y familiar voz. «¿Cómo estás? Seguramente ya me olvidaste», dijo con un dejo de incredulidad en su voz. «No, reconocí tu voz al instante», dijo Nina con el corazón acelerado por la emoción. «Todo está bien para mí y para tu hijo también. Está creciendo bien. ¿Cómo estás tú?» Hubo una pausa en el otro extremo. Luego se escuchó la voz perpleja del interlocutor. «¿Puedes repetir lo que dijiste? ¿Con un hijo tuyo?» «Sí, exactamente eso dije», respondió ella. «¿Tu hijo está creciendo? Tiene casi 6 años, pero tú mismo podrías haberlo calculado», dijo Nina, temblando de emoción mientras esperaba la respuesta. Andrei había tenido muchas mujeres, muchas, pero nada serio había surgido de esas relaciones efímeras. El hombre no había sido capaz de comprometerse con ninguna de sus novias como con ella, esforzándose por encontrar a la perfecta. Luego decidió establecerse y casarse, pero su esposa, después de pasar algún tiempo con él, inexplicablemente se dio la vuelta y lo dejó. Lena, así se llamaba. Creció en riqueza y lujo, pero eligió no a un hijo de una familia próspera, sino a Andrei, hijo de un padre rico, que le prometieron como marido y que cortésmente llevaba a cabo sus obligaciones. Sin embargo, Lena cayó en el mismo tono seductor y encantador de la voz y del encanto del ya no tan joven pretendiente Andrei, esperando adoración y una vida mágica con un hombre tan amable y educado. Pero la realidad casi de inmediato desmintió sus expectativas. De ella esperaban adoración y admiración, y la adoraban como si fuese una sorpresa. La niña sorprendida volvió a la casa de sus padres en busca de comprensión y cuidado. Un egoísta consumado nunca ha pensado en las necesidades de otro ser humano. Por lo tanto, para quien su vida le brinda satisfacción moral y luego se convirtió simplemente en un lujo, hubo algunos intentos, pero también terminaron de manera desastrosa y recientemente Andrei recordó a Nina. «Vaya, qué sorpresa. Dicen que el amor viejo nunca se oxida». Y Nina lo adoraba. «Vaya sorpresa. Qué inesperado y maravilloso». En la voz de Andrei no se podía percibir entusiasmo. «Debo verlo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué no me avisaste?» Y aquí entra su suegra escuchando las palabras de Nina. «¿Cómo podía decírtelo antes? Desapareciste. Cambiaste de número de teléfono». «Sí, claro. Vamos a encontrarnos. Dime dónde y cuándo». «Vamos a nuestro antiguo lugar», dijo Andrei, quien para su crédito recordaba bien esos lugares donde se encontraba con cada una de sus mujeres, incluso sus cumpleaños. Acordaron un tiempo, y ahí estaba Nina, nerviosa y radiante, lista para la cita en su oficina. Se arregló, se perfumó e incluso se cambió de vestido que había llevado cuidadosamente en una bolsa, escondiéndolo de la atenta suegra. Andrés se sorprendió al ver a Nina. La mujer lucía espléndida. Solo un ligero rubor de emoción coloreaba su rostro. Pasearon largo rato por el parque, luego se sentaron en un café, incapaces de separarse. No removieron antiguos sentimientos, ella ni siquiera pensaba en cómo la había dejado plantada ese guapo hombre en su momento. Ella prefería vivir juntos y ser feliz con él. Su corazón rebosaba de esperanza, de amor que hacía que una mujer vea las relaciones bajo una nueva luz, como en un espejo distorsionado, donde lo distorsionado es la visión de un hombre de su propio beneficio. Lo que es beneficioso para él es hermoso. André encontró en ella algo que no esperaba,
Nuevamente fue atrapado por la locura de la pasión. La calculadora frialdad ardía de la excitación de la noche vivida. Ni siquiera planeaba ocultar lo extraordinario que había pasado con ella. Al borde de su puerta, la recibió un marido emocionado. «¿Dónde estabas y por qué no contestaste el teléfono? Te llamé y te llamé. Estaba preocupado, a punto de buscarte, pero no sabía a dónde ir. En el apartamento olía delicioso a pasteles horneados». «Sí, la suegra dijo que ella y Xenia iban a hacer blinis. Recuerda», dijo la joven, «significa que hijo y esposo». Nina entró en la habitación en silencio. Se aseguró de que Xenia estuviera acostado en su cuna y ya profundamente dormido. Al regresar con su esposo, se sentó como una invitada a la mesa y puso las manos en sus rodillas. Él la miraba expectante, esperando en silencio. «Yura, necesitamos hablar», dijo ella con determinación. Yura sintió algo sospechoso. El tono de Nina era demasiado brusco. Además, parecía distante. «Te diré la verdad, Yura, pero en ese momento no tenía otra opción. Así que te mentí cuando me casé contigo», Nina dijo después de un momento de silencio, sin atreverse a decir lo más importante. «Lo más importante», continuó, «es que Xenia no es tu hijo. Antes que tú, tuve un amante llamado Andrei. Lo conoces, lo has visto más de una vez. Cómo me acompañaba con el primer deseo». El mayor deseo de Yura en ese momento era despertarse y descubrir que todo era una horrible pesadilla. Protestó levantando la mano como si quisiera apartar de sí todo lo que su esposa acababa de decir. Nina, a quien amaba con todo su ser. «¡Qué tontería! Esto no puede ser. Xenia es mi hijo. Estás mintiendo, me estás mintiendo, todo me lo estás mintiendo», dijo. Las lágrimas llenaron los ojos de Yura y se resistió desesperadamente a entender. No se puede decir que Nina le resultara fácil hacer esta confesión. Durante los años que vivieron juntos, se dieron cuenta de que Yura realmente la amaba. Ella tenía mucho tiempo para convencerse de su cuidado y respeto. Su esposa también valoraba el apoyo que la joven pareja había recibido desde el principio de la familia de su esposo. Nunca había sido el caso de que alguna vez los suegros les negaran ayuda, sea cual fuera la situación. Yura también era un hijo tan sincero, siempre proporcionaba todo lo necesario. Pero ahora, todo lo que Nina veía delante de sus ojos era el hermoso rostro de Andrei, su futuro con él, y era implacable hacia Yura. «Te lo dije, Xenia es hijo de Andrei. Y debo irme con su padre», dijo Nina. «¿De qué estás hablando, Nina? ¿Te volviste loca? ¿Cómo puede ser eso?» Yura tambaleó en su silla, agarrándose la cabeza con las manos. «Él le llama hijo. Vamos a vivir juntos, finalmente como una familia normal y completa. Y tú, todavía eres joven, podrás hacer tu propio camino, criar al hijo de otra persona». «¡Es mi hijo!», gritó Yura desesperado. Pero entonces su mirada cayó sobre la puerta de la habitación de Xenia y se quedó en silencio. «No, no es tuyo. Perdóname, Yura. Xenia es hijo de otra persona. Entiéndelo». «¿Pero dónde ha estado él todo este tiempo? ¿Por qué no te llamó antes? ¿De repente se acordó de ti? Ahora que Xenia ya debería estar en la escuela, se acordó de su hijo. Yo fui la única que sabía la verdad sobre Andrei. Solo se lo he dicho ahora. Por eso me voy de ti, Yura». «¿Por qué, Nina? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo voy a vivir sin ustedes?» Yura bajó la cabeza sobre la mesa y comenzó a llorar. Volviendo a casa desde los niños, Raisa Viktorovna se acercó primero a su esposo. «¿Cómo estás, Pasha? ¿Te sientes mejor?», preguntó. «Algo mejor», respondió Pavel Petrovich, ya cansado, intentando levantarse, pero gimió y se recostó de nuevo. «Así es como pasarás toda tu vida y ese televisor. Si solo mostraran algo bueno, cambiarías de canal», le aconsejó su esposa. «No te preocupes, ahora te haré algo más alegre». Ella sabía que bastaría con presentarle su comida favorita a su viejo, como consolar a un niño pequeño para distraerlo del dolor de espalda. Años no son jóvenes, es difícil esforzarse, pero nada más quedarse en la cama y se levantará en línea. Pavel no amaba la ociosidad desde joven. Para él, el modo de cama era lo peor que se podía imaginar como castigo para una persona viva. Raisa Viktorovna intentaba alejar las sospechas y los miedos, pero no podía respirar con facilidad. Después de alimentar a su esposo, se acostó. Pero el sueño no llegó. Todo lo que hacía falta era pensar en qué le ordenaría hacer su madre. Toda su vida estaba dedicada a la felicidad de sus hijos y nietos. Por la mañana, lo primero que hizo al despertarse fue llamar a su hijo. Su corazón estaba en su garganta.
Quería asegurarse de que todo estuviera bien en la familia de Yura. Yura no respondió al teléfono. A Raisa Viktorovna no le gustó en absoluto lo que vio. Yura realmente estaba en casa. Yacía en la cama de la habitación con una expresión distante en su rostro, mirando fijamente un punto en el techo. Raisa Viktorovna se sentó suavemente en el borde de la cama. «¿Qué ha pasado, hijo? ¿Por qué no estás en el trabajo? ¿Estás enfermo?» Ella tocó su frente fría, pero la madre entendió que no se trataba de temperatura. Claramente algo estaba muy mal en el barco familiar. «Mamá, Nina se fue de mí, y eso es todo», respondió Yura con un tono opaco. «Ella se fue, y que así sea», agregó con calma. Raisa Viktorovna decidió no contarle a su hijo sobre la conversación que accidentalmente escuchó entre su nuera y un hombre desconocido que ella había mantenido por teléfono esa mañana. Quizás todo esto se resuelva, y si no lo hace, ella no verterá hierro caliente sobre la herida de su hijo. «Espera, mamá, no todo está perdido. Todo puede cambiar», decidió para sí mismo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Simplemente dice que Xenia no es mi hijo, que ella se casó conmigo estando embarazada solo para encubrir su situación. Y ahora, de repente, él apareció y la está llamando a ella y a Xenia. Hizo todas estas propuestas calmadamente, pero su insensibilidad me asusta. «Necesitamos sacarlo de su aturdimiento de alguna manera», dijo Yura. «Sí, hijo, deja de lamentarte. Nina te está mintiendo. Xenia no puede ser ajeno para nosotros. Mira, se parece tanto a ti. Tu esposa tonta se encontró un antiguo amor y pensó que había locura en el aire, así que mintió». «Sí, mamá, podrías tener razón», respondió Yura, incluso animándose un poco. Sentía que su hijo era su propio, y no podía ser de nadie más. «No entregaremos a tu esposa nuestra ruina. Si su amor por ella ha surgido de repente, que se vaya, y mi nieto seguirá viviendo contigo y con nosotros. No lo entregaremos a nadie más. Nuestro querido Zeni se quedará con nosotros. Que tu esposa recoja sus cosas y se vaya, así será. No serás obligado por la fuerza, hijo mío. Uno no va a la tumba por el capricho de una mujer. Después del almuerzo, ven a cuidar los jardines y quédate con nosotros por un tiempo. Luego, que sea lo que Dios quiera. Aquí cada cosa te recordará algo doloroso. Es probablemente lo mejor, hijo». «De acuerdo, mamá. Después del almuerzo iremos con Xeni». «Está bien. Vamos, iremos a pasar el rato juntos y tomar algo. Por la mañana estás aquí sentado como un pato en el agua estancada. De verdad no puedes lidiar con un pequeño problema así, hombre. Todos estamos vivos, así que no hay nada de qué preocuparse. Nos preocuparemos por ti durante el té, hijo. ¿Y qué pasa con tu trabajo? Te has saltado el trabajo, ¿verdad? Nunca te has permitido algo así». «Está bien, mamá, no te preocupes. Llamé a mi jefe y le dije que me tomaría un par de días por mi cuenta. No le dije la razón». «Claro que sí. No es tan importante. También tengo días libres acumulados». «Bueno, está bien. Ve a descansar, hijo. Nosotros esperaremos aquí con Xeni y el abuelo. Y tú no te vayas por mucho tiempo». «Te esperaremos». Raisa Viktorovna se fue a preparar la cena. Se puede engañar a los hombres con comida sabrosa como a niños, y también les preparará una cama cómoda, que estén cómodos con la abuela y el abuelo. Nina estaba empacando sus cosas, tratando de no mirar a su esposo y evitando hablar con él. Estaba segura de que cortarle el rabo al gato, a Yana, sería aún más doloroso. Así que por la mañana se fue al trabajo diciendo que tenía una cita con el médico y corrió hacia la llamada de Andrei, que ya estaba esperando para que ella trajera sus cosas a él. Estaba segura al 100%, así que estaba empacando sus maletas muy cuidadosamente, pero rápidamente, ya que Andrei la esperaba abajo en el coche cuando ella regresó a casa en un momento inoportuno. Yura casi se alegró de la sorpresa. ¿Y si ella cambiaba de opinión ahora y me dice, perdóname, Yurochka, soy una tonta? ¿Qué tontería me pasó por la cabeza ayer? ¿Cómo puedo dejarte? Pero apenas miró a su esposa. Un destello de esperanza en su rostro desapareció instantáneamente. No había necesidad de eso para ella. Cuando llevó cada maleta grande a la puerta y ella no se movió cuando la puerta se cerró detrás de ella. Si ella ha decidido así, él no va a rogarle ni suplicarle. Después de todo, no siente ningún remordimiento. Sus pensamientos y sentimientos hacia Xenia eran completamente puros y desinteresados. Él superará esto. Tiene a Xenia, su querido hijo. Andrei, al ver a Nina, salió del coche.
La ayudó a llevar sus cosas y las metió en el maletero. Preguntó si lo había tomado todo para que no tuviera que regresar después. Sí, parece que sí. Nina estaba un poco desconcertada. No podía llevarse de la casa todo lo que necesitaba para vivir, lo que le parecía una condición indispensable para la vida, pero trató de no pensar en ello ahora. La pregunta inesperada de Andrei de repente la hizo reflexionar sobre su vida hasta ese momento. Una casa acogedora, un marido cariñoso, un hijo querido, unos suegros dispuestos a ayudar en cualquier momento. No, estas tonterías no son para ella. Ahora todo será diferente, más brillante, más hermoso, más romántico. Ese es el bello Andrei, el padre de su hijo. Serán felices juntos. Lo más importante para Nina en ese momento fue cruzar la invisible frontera entre el pasado y el futuro, encontrándose ahora en este limbo de incertidumbre, cercana a su amado de nuevo, sin dudar y sin pensar en dónde y cómo vivirían. ¿Cómo serían sus días entre tanto? Tenía que vivir en la misma casa con su nueva familia. Resulta que Andrés aún vivía con su anciana madre, pero eso no es un problema, aseguró Andrés a Nina. Nuestra casa es tan grande y casi no te cruzarás con ella, a menos que sea en la cocina. Y ya sabes, mamá estará encantada de saber que tiene un nieto. Sin embargo, las cosas no fueron tan suaves con el nieto. Cuando Nina fue a recoger al niño a la guardería por la tarde, la educadora simplemente encogió los hombros y preguntó si no habían acordado con Yuri Pavlovich por la mañana. El padre ya había recogido a Xenia. Esto ni siquiera cruzó la mente de Nina. Pensaba que todo se resolvería fácilmente con su hijo. No en vano se había apresurado tanto hacia Andrés en sus sueños. Al entrar en el vestíbulo de su edificio por la mañana, Yuri ni siquiera se molestó en decirle que dejara las llaves. Así que abrió la puerta del departamento con las suyas, como lo hacía todas las noches después del trabajo. Nina estaba preparada para una pelea, pero el apartamento la recibió con vacío y silencio. Así que decidieron unirse en una fortaleza. Sí, Nina se enfadó más. Casi corrió hacia la casa de la madre de Andrés con Xenia. Después de media hora estaba parada en el patio de la casa de su suegra con indignación, mirando a Raisa Viktorovna, que bloqueaba el camino hacia la puerta, esperando interceptarla y no dejarla pasar. «Vine por mi hijo. No tienes derecho a llevártelo sin mi permiso», comenzó Nina con ardor. «¿Desde cuándo el padre no puede recoger a su hijo del jardín de infantes?», intervino la suegra sin poder resistirse a lanzar un dardo venenoso. «¿Quién sabe dónde y con quién anda su madre por las noches? El niño debe estar en casa. Debe cuidarlo», continuó, apenas conteniendo el veneno. Pero Nina ya estaba caliente. «Él no es su hijo. Yuri no es su padre biológico. Se lo dije a Yuri. Es mi hijo y no te lo entregaré. Xenia es nuestro y punto. Así que vete y haz lo que quieras, pero no te llevarás al niño. No importa lo que te hayas imaginado». Nina incluso se sintió desconcertada. Nunca esperó tal embate de su suegra. ¿Quién hubiera pensado que amaba tanto a Xenia y estaba dispuesto a seguir criándolo incluso sabiendo que no era su sangre? Aunque quizás la anciana solo esté vengando a Nina por su acción. Nina no veía el final. Su mente estaba nublada por el ardiente deseo de hacer las cosas a su manera. Comenzó a hablar en un tono elevado y hasta grosero. «No pierdas la cabeza, Raisa Viktorovna», gritó. «Entonces hagamos una prueba de ADN para que te convenzas de que Xenia no es tu nieto». «Bien, estoy de acuerdo», dijo Raisa Viktorovna calmada. «Si tienes el dinero para eso, haz tu propia prueba. Pero hasta que eso suceda, mi nieto vivirá con nosotros junto a Yuri, que también se mudó aquí por un tiempo. Por ahora no sabemos con certeza de quién es Xenia, el niño. No pienses siquiera en ir al jardín de infantes a causar problemas o venir aquí. Así que vete, no te llevarás a Xenia». Nina no estaba preparada para tal desenlace. Estaba muy enojada con Raisa Viktorovna. A partir de ese día, no llevaría a Xenia al jardín de infantes. Detuvieron a Nina en el acceso a su hijo. La suegra rara vez le permitía a Nina ver a Xenia, incluso cuando Nina fue a buscar muestras de cabello para el examen de ADN. «Aquí tienes el cabello de Xenia. Y aquí el de Yuri. Ya los tomé de antemano. Yuri no quiere verte, así que ve a hacer tu examen tú misma y paga por él. Xenia es nuestro hijo y punto, sin necesidad de pruebas. Así que tú te encargas y pagas. Pero ten en cuenta que cuando esté listo el resultado, llámame para abrir el sobre juntas», dijo la suegra con tono insultante.
En ese momento realmente parecía una estafadora, pero luego añadió: «Cuando te convenzas de que Xenia no es tu nieto, podré llevármelo tranquilamente». «Entonces hablaremos», murmuró la mujer. Nina salió de la casa de su suegra y se dirigió al coche donde la esperaba Andrés. «¿Y mi hijo?», preguntó sorprendido. «Mintió una vez. ¿Volverás a mentir?». Nina se dio cuenta de que una mentira llevaba a otra, y probablemente a más mentiras. Al llegar a la casa de Andrés sin Xenia, explicó que había decidido familiarizarse primero con el entorno y luego llevarse al niño. Además, por ahora era mejor que su esposa se quedara en un ambiente familiar, sin cambiar bruscamente su entorno. Nina tuvo que contarle la verdad a Andrés. Estaba ansioso por finalmente ver a su casi hijo mayor, pero descubrió que no podía llevárselo. Andrés bajó la cabeza. «Todos están en mi contra. Dicen que no les pertenece, que Xenia es tu hijo», dijo Nina mientras lloraba. «¿Cómo pueden permitírselo? No les permitiré que controlen la vida de mi hijo». Andrés se enfureció y estuvo a punto de dar la vuelta al coche, pero Nina lo detuvo. «No te enojes, Andrés. No puedo decir que él le sea ajeno. Yuri y Raisa Viktorovna amaban mucho a Xenia, y Xenia adora a Pablo Petrovich, su padre, así que el niño estará bien sin ellos al principio. No hay necesidad de precipitarse y hacerlo llamar papá de inmediato». Andrés se calmó un poco con esto. De hecho, se sentía más tranquilo. Pasaron varios días y Nina se sentía dividida entre la casa de Andrés, que aún no podía considerar como propia, y la de su suegra, donde estaba siendo tratada como una mala madre. Extrañaba profundamente a su hijo todas las noches después del trabajo. Evitaba llevar a Andrés con el coche por temor a sus preguntas y a su insistencia. Simplemente quería estar con su hijo, sin interferencias, para luego dejar salir toda su indignación, o retenerla si Andrés quería provocar algún escándalo y ella no quería. No quería nada más que estar con su hijo, y no quería que nada ni nadie se interpusiera en ello. Nina no podía explicar nada, ya que Raisa Viktorovna vigilaba su comunicación con el hijo de su esposo como un halcón. Desde que se fue, Nina ni siquiera había visto a Yuri. Él evitaba encontrarse con ella, sabiendo cuándo vendría a ver a Xenia. Siempre encontraba una manera de irse de casa durante ese tiempo. Finalmente, Nina recibió una llamada del laboratorio. El examen estaba listo y podía recogerlo. Acordaron un horario para reunirse. Raisa Viktorovna fue personalmente al laboratorio. Le entregaron el sobre a Raisa Viktorovna, quien sacó sus gafas del bolsillo, las colocó en su rostro y abrió el sobre lentamente. Los ojos de la mujer recorrieron las líneas del documento. «Ahí está lo que quería demostrar. Eres una mentirosa. Querías privar a Yuri de su hijo, a nosotros de nuestro nieto. Pero yo nunca dudé de nada», dijo Raisa. Nina arrebató el papel de las manos de su suegra. Era una gran hoja de papel oficial. Estaba escrito en negro sobre blanco. Probabilidad de paternidad 99.9%. «Esto no puede ser», exclamó Nina. «No es posible». La suegra se regocijaba. «Gracias a Dios, Xenia ahora vivirá con su padre. Y tú, Nina, puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Estarás bien», dijo con satisfacción. Nina estaba conmocionada por los resultados. No entendía nada. Pero de todos modos, el niño debería vivir con su madre, pensó. Después de todo, la madre es la persona más cercana para él. Raisa Viktorovna era inflexible. Si la madre es decente, no hay problemas. Pero cuando la mamá está hoy con uno y mañana con otro hombre, ¿qué ejemplo le dará al niño? Sabía cómo golpear donde más dolía. Nina lloraba ante las duras palabras de su suegra. «No puedo vivir sin él», sollozó Nina, insultada por las palabras crueles. «Pero tú estás sola. Tú misma dejaste a tu familia, abandonaste tu hogar y nosotros. ¿Cuánto hemos sufrido por ti? ¿Por qué nosotros y Xenia, tus propios parientes, debemos sufrir por ti? ¿Puedes explicármelo? Pero yo lo di a luz. Soy su madre», sollozó Nina, sintiéndose sofocada por el hecho de que le dijeran que el niño no era suyo. «¿Qué harás? ¿Estás segura de que en esa casa no criticarán a Xenia en cada oportunidad? ¿Qué harás si te pasa a ti? ¿Mentira, intriga y traición? No permitiremos que te lleves a nuestra familia. Somos su familia y debemos protegerlo». Con estas palabras, Raisa Viktorovna se fue, dejando a Nina llorando. Y Nina pensaba tristemente en que su suegra tenía razón. No estaba segura de si Andrés y su madre estaban realmente listos para aceptar a su hijo tan bien como lo hacía ella.
Xenia no estaría en casa con sus seres queridos en su nuevo hogar. Andrés, esperando impacientemente, estaba sentado fuera del laboratorio. Vio a Raisa Viktorovna pasar con orgullo y supo que el asunto estaba resuelto. Pero Nina todavía no había aparecido. Finalmente, cuando estaba a punto de buscarla él mismo, ella salió. Cuando Nina apresuradamente se sentó en el asiento del pasajero con el sobre en la mano, el hombre le arrancó el sobre. ¿Así que te convenciste? Ahora nos entregarán al niño, podemos estar tranquilos, dijo Andrés con voz triunfante, desplegando los resultados del examen. La cara del hombre se alargó a medida que leía el contenido del papel. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Entonces Xenia no es mi hijo?, gritó mientras las lágrimas volvían a los ojos de la mujer. Comenzó a justificarse ante Andrés. Yo estaba completamente segura, Andrés. Todas las fechas indicaban que Xenia era tu hijo. No lo hice a propósito. Entonces, por ahora el niño vivirá con su padre, acordó rápidamente Andrés. Nunca he tenido trato con niños y honestamente no tengo ni idea de cómo tratar con ellos. Es diferente si Xenia fuera realmente mi hijo biológico. Creo que sería más fácil para él quedarse en esa familia, ya que ya está acostumbrado a ellos. Bueno, nada que hacer. Tendremos nuestros propios hijos. Ahora estoy listo para ser padre. Pero Xenia es mío, es mi hijo, protestó Nina. Vamos a dejar todo así por ahora, es temporal. Viviremos así por un tiempo y luego veremos qué pasa. Vamos a casa, mi mamá nos está esperando. Nina se imaginaba la reacción de su madre cuando se enterara de que se quedaría sin su nieto. Así que cuéntale todo tú misma, dijo Andrés. Yo realmente no tengo nada que ver en esto. Andrés se calmó rápidamente, parecía sentir un alivio evidente. Ni siquiera pensaba ocultarlo, dijo mientras giraba el volante hacia la casa. Nina pensaba en la próxima conversación con su suegra que no podría evitar. No quería tener que explicarse a Vera Nikandrovna. Era evidente que Andrés la entregaría fácilmente a su madre para ser despedazada. Y esa mujer era una fuente constante de veneno e ira para Nina. A pesar de haber vivido poco tiempo en la casa de Andrés, ya tenía una buena idea de lo volátil que era su madre. Siempre estaba criticando a la joven por cualquier motivo. Y Andrés había dicho al principio que su madre no interferiría en su vida familiar, pero resultó ser exactamente lo contrario. La mujer de baja estatura, con ojos agudos y siempre ocupada, aún recordaba esos momentos. Ella solía inspeccionar sus cosas, meterse con ella. ¿Qué tipo de falda es esta? ¿Por qué tan corta? Solo las mujeres de fácil acceso usan cosas así. No se te ocurra vivir con mi hijo usando eso. Y con esos comentarios la anciana rompía la costosa falda de Nina. La nueva nuera se quedaba callada. No tenía miedo de decirle que la llegada de su nieto a la casa se cancelaba, y temía que la madre de Andrés estallara en un regaño furioso. Ah, eso es todo. Incluso ella. Mira cómo está mirando a la alta Nina desde arriba con su nariz alta. Y pensé que este era el tipo de mujeres que traerías a la casa. No es digna de ti, mi Andriusha. ¿Qué quieres decir con eso?, se indignó Nina. Estos tontos intentan engañar a un hombre normal. Estafadoras y timadoras. ¿Quién hubiera pensado algo así de mí, Andriusha? Pero estaba segura de que este era su hijo. Todo encajaba con los tiempos. Todo te sale como te conviene, mi querida, se burló de ella. Vera Nikandrovna no consideraba inapropiado entrar en la habitación de Andrés y de Nina sin permiso ni llamar. Parecía estar dispuesta incluso a controlar su vida íntima si se le diera la oportunidad. La ex belleza se comportaba de manera tan inculta y grosera que Nina estaba cansada de vivir con ella. Andrés, por su parte, parecía haberse enfriado hacia Nina desde hacía mucho tiempo. Ella ya no escuchaba las efusivas declaraciones de amor de él, la belleza de su apariencia cuando pasaba los fines de semana enteros usando pantuflas desgastadas y pijamas cómodos y sin forma, también pasó a un segundo plano. Además, el hombre resultó ser completamente inepto en las tareas domésticas, lo cual era comprensible siendo él el único y amado hijito de mamá que había pasado toda su vida bajo su protección gracias a su atractivo, mientras rechazaba a las mujeres que lo cortejaban. En la vida cotidiana, Nina comenzó a comprender por qué Andrés no lograba ganar dinero. De hecho, todo su pequeño ingreso se gastaba en su propia ropa. Le gustaba vestirse bien, pero en casa no podía hacer nada. Ni siquiera era capaz de clavar un clavo en la pared. La casa, aunque bastante grande, exigía reparaciones urgentes. Se notaba que los propietarios no habían hecho ningún esfuerzo desde que la compraron. El jardín estaba lleno de maleza y la cerca se había inclinado,
esperando ser renovada. El techo sobre el porche comenzó a filtrarse, y pronto le seguiría el techo principal de la casa. En resumen, los dueños se amaban, se adornaban y disfrutaban de la vida, pero la casa estaba envejeciendo y entrando en un estado de emergencia, lo que reflejaba la ineptitud evidente del hombre como cabeza de familia y dueño de casa. Andrés aún ardía en esos deseos de tener su propio hijo. Quería casarse y no quería nada más. Al menos así lo había mencionado en varias ocasiones a Nina, expresando su disposición a convertirse en un verdadero padre y alentándola a quedarse embarazada de nuevo. Sin embargo, Nina decidió postergar el embarazo. No se imaginaba la vida con este apuesto hombre de la misma manera. Después del trabajo, Nina iba directamente al apartamento de su hijo, Yuri, con quien aún no se había divorciado. Al estar en la casa donde alguna vez se sintió cálida y cómoda, la joven mujer se encontraba cada vez más pensando en lo bien que se sentía allí. No quería irse de allí, se sentía atrapada en el calor y la comodidad del lugar. El sueño de Andrés y los gruñidos de su madre gruñona eran lo primero que oímos. «¿Qué pasa, Milochka? ¿Te has atascado de nuevo en algún sitio?», se quejaba Vera Nikandrovna, recibiendo tarde a Nina. «¿Qué responsabilidades tienes aquí? Vas y vienes de alguna parte, ya sea del trabajo o de otro lugar, ni siquiera lo sé. Y no hay cena, ni la casa está ordenada. Pero tú podrías preparar la cena». Nina no podía soportarlo más y respondió: «Sin mí, tú siempre te arreglaste perfectamente». «Ah, ¿así que me vas a enseñar?», levantó la voz la anciana. «Andrés, mira a tu belleza cómo habla conmigo. Nadie antes se ha permitido hablarme así», dijo, fingiendo llanto Vera Nikandrovna, y se retiró. Andrés, culpable, la siguió pensando en acercarse y calmarla, pero ni siquiera lo pensaba. Vio que la madre de Andrés ya había comido su cena bastante decente en la cocina. En la bolsa de basura estaban los restos de pescado rojo y la casa olía a frito, pero para ella no había ni un bocado guardado. «¿Qué pasa, Nina?», dijo Andrés con disgusto, saliendo de la casa de su madre, donde había estado durante casi una hora tranquilizándola y escuchando sus quejas sobre Nina. «Mamá, después de todo, es una persona mayor, acostumbrada a vivir a su manera. Podrías haber guardado silencio al menos. ¿Para qué llevar las cosas a un escándalo?». Nina continuó la frase. «Yo no estoy creando un escándalo. Es tu madre la que siempre busca una excusa para arruinarme el estado de ánimo. ¿Sabes, Andrés? Me parece que simplemente está celosa de ti hacia mí y hacia todos en general. Ella te pondría debajo de su falda y no te dejaría ir a ningún lado. Así vivirías con ella como un niño mimado en cualquier caso. Sé amable con mi madre». Nina entendió que aquí estaba en el papel de sirvienta, sin voz ni voto, gratuita y sin derechos. Su opinión, su bienestar literalmente no significaban nada en esta casa. Involuntariamente comparaba a Andrés con su exmarido Yuri, quien se comportaba de manera equitativa y tranquila hacia Nina, y la joven mujer miraba a su esposo con otros ojos. Sí, Yuri ya no era aquel chico alto y torpe por el que se casó. Había adquirido encanto, confianza en sí mismo, una mirada penetrante con una sonrisa burlona eterna, atractivo de la madurez masculina. ¿Qué tan diferente puede ser una persona exitosa en sus asuntos? En una de esas noches, Nina se quedó hablando con Seka en la calle, ya oscureciendo cuando salió del edificio. La joven se sorprendió cuando una figura saltó hacia ella desde la oscuridad. Resultó ser Andrés. «Sabía que estarías aquí, Nina. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿No te parece que te has arreglado para una cita con tu hijo? ¿Y de verdad crees que vas a ver a tu hijo aquí? ¿No ves de dónde vienes? ¿Quién más podría venir aquí?». Andrés seguía hablando sin escucharla. «A partir de hoy te verás con el niño 2 veces por semana. Mamá y yo decidimos eso. Y ahora vamos a casa rápido. Mamá está enferma y necesita atención, y tú estás aquí dando vueltas». «Oh, así que eso es lo que significa que mamá está enferma. Eso es para lo que me necesitas. Soy tu limpiadora, tu cocinera, tu amante, sin voz ni voto. ¿Ahora necesitas una enfermera también? ¿Por qué no subiste a mi apartamento contigo? Tuviste miedo, ¿verdad? Yuri habría subido. ¿Por qué me hablas tanto tú de Yuri? Tal vez quieras estar con él». Andrés estaba completamente fuera de sí. No era tanto por celos, más bien su masculinidad herida había hablado. «¿Y si quiero?», respondió desafiante Nina, y de repente se dio cuenta de que había dicho la verdad. Sí, ella quería volver a su esposo, vivir como antes, con tranquilidad y seguridad en el futuro, junto a un hombre amoroso y confiable. ¿Qué tontería había hecho? ¿Por qué debería ir a una vieja malhumorada que había criado a este egoísta, atractivo pero deshonesto?
Vio toda la imagen de su vida bajo una luz verdadera. Nina se dio la vuelta y volvió a entrar al edificio, cerrando la puerta detrás de ella. Sin pensarlo 2 veces, subió las escaleras, sintiendo una prisa inexplicable, como si temiera ser atrapada y llevada de vuelta. La mano temblorosa en la perilla. Sus ojos se encontraron con la mirada burlona de Yuri. ¿Olvidaste algo?, preguntó Yuri. Perdóname, Yuri. Cometí un error terrible. Soy una tonta, no puedo vivir sin ti. Quiero volver a casa. Yuri sabía que Nina regresaría. Entendía que Nina no podía vivir sin su hijo. Y en cuanto a él mismo, tal vez Nina eventualmente entendería que él también merecía su respeto. Sus presentimientos se hicieron realidad. Yuri ya la había perdonado hacía tiempo, aunque había pasado por días y meses terribles después de su partida. Pero lo más importante era que Xenia extrañaba a su mamá. Por eso valía la pena dejar de lado el orgullo y cualquier resentimiento. Al final, cada persona tiene derecho a... Yuri guardaba silencio mientras miraba a su esposa, temiendo alegrarse. Después de todo, amaba mucho a Nina, con todas sus tonterías, con todas sus decisiones estúpidas que le habían traído más sufrimiento que alegría. La partida de Nina puso en peligro la unidad de la familia, y otros parientes no habrían tolerado ni esperado tanto tiempo. Nina no tenía idea de que algunos colegas femeninos ya estaban haciendo arreglos con Yuri. Una de las mujeres más inteligentes y hermosas del departamento, secretamente enamorada de su joven jefe, le había hecho una propuesta, si no de matrimonio, al menos de una relación más cercana. Perdóname, Alina, eres hermosa, pero no puedo compartir mi cama con diferentes personas, le respondió Yuri. Estaba firmemente convencido de que todo se arreglaría en su hogar. ¿Se puede describir la alegría de la esposa cuando vio que su mamá había regresado? La madre gritó: «Te quedarás para siempre. Dormirás conmigo, ¿verdad? ¿Dices la verdad, mamacita? Te amo tanto». El niño corrió hacia su madre y la abrazó. Nina no pudo contener las lágrimas. Cuánto sufrimiento había causado a su ser más querido, su único hijo. Cuánto había llorado ella misma. Casi de inmediato comprendió que había errado en el camino. Al día siguiente del trabajo, Nina volvió a empacar sus cosas en las mismas 2 grandes maletas, pero esta vez era en la casa de Andrés, bajo el control constante de Vera Nikandrovna y las súplicas de Andrés. Durante estos meses no había añadido nada a su guardarropa, solo había adelgazado, apareciendo arrugas alrededor de sus ojos y pliegues en los labios. Pliegues de amargura cuando su esposo, una vez amado, la agarraba de las manos y le suplicaba con voz temblorosa: «Recuerda, ¿por qué te vas?». Todo estaba bien. Intentaba besar las manos de Nina, hablando y hablando. «¿Por qué nos traicionas en este momento difícil? Cuando mamá está enferma. Te necesitamos tanto, Nina Ninochka. ¿Realmente nos vas a dejar?». Andrés parecía demasiado animado para alguien enfermo. Le instaba a quedarse, comía y bebía a su costa. No había pagado las facturas. «Pero ahora te vas», Nina dijo con desesperación, mientras ella cerraba la tapa del equipaje con un chasquido y ponía el cerrojo en silencio. No quería ver a estas personas ni escuchar sus voces. Había tenido suficiente de la belleza masculina y los encuentros románticos. Todo había terminado siendo su propio egoísmo, incapaz de hacer frente a los desafíos del hogar. Con el tiempo, Nina se estaba recuperando en la casa donde había causado tanto alboroto. Los padres de Yuri, al principio, después de su regreso, solo se comunicaban con los hombres, pero ni una sola palabra con... Nina le estuvo muy agradecida por ello durante un tiempo. Al principio vivían como vecinos en habitaciones separadas, pero esto no duró mucho. Nina apreciaba cada gesto de cuidado de Yuri hacia ella en medio de la grosería y la indiferencia en la casa de Andrés. Al cabo de 1 año y medio, nacieron 2 hermosas gemelas, a quienes llamaron con los nombres más simples: Masha y Dasha. Las niñas eran repeticiones de su hermano mayor, rubias, delgadas y vivaces. En ese momento, Raisa Victrovna, olvidando todas las viejas rencillas, se apresuró a ayudar a la nuera con los niños. Todo en sus vidas se repitió: pañales, biberones con fórmula, solo que esta vez era el doble. Raisa Victrovna se estremeció ante el corazón por sus nietas. «Si lloraran o quedaran sin supervisión, aunque sea por un momento, me partiría el corazón», murmuraba. «Pero son los clones de Xenia», decía la abuela, admirando a sus nietas. «Mira cómo se abre la boca. Es como un pequeño sapito».
Senia hacía exactamente lo mismo y la abuela lo tomaba con cariño y lo mimaba mientras la otra nieta demandaba atención. La abuela sabía que necesitaban un hombre sano y animado que las cuidara. Silenciosamente se acercó a su suegra. «Gracias, mamá», dijo a Raisa Victrovna, estremeciéndose y quedándose quieta. Entendió por qué, entre otras cosas, le estaba agradeciendo su nuera, por la ayuda y la comprensión, pero sobre todo, por perdonarla por aquel error. «Ve a descansar ahora, hija. Yo me encargo», insistió. «Descansa, estaremos bien, lo prometo». «Mi querida hija, has dicho algo muy cierto. Aunque es difícil, sé que podrás manejar estar sola. ¿Cómo está tu familia? ¿Tus hijas todavía son pequeñas y necesitan tu cuidado? Mamá, ¿cómo está tu presión arterial? ¿Quién te va a tomar la presión?» Las niñas solían correr a la abuela con gusto. Ellas llegaban contando historias y yo ni siquiera sabía quién le había enviado una tarjeta de San Valentín a Dasha, pero la abuela Raya lo sabe. Masha no dice nada. ¿Quién escribió en la pared Masha más Vitia? Pero la abuela está al tanto una vez más. Mi suegra se esforzaba por animarse tratando de complacer a sus seres queridos con sus platos favoritos y caminaba lentamente con la vecina con la que vivió desde su juventud. Sin embargo, Raisa Victrovna comenzó a enfermarse con más frecuencia. Ya no venía tanto a ver a los niños como solía hacerlo. Ahora esperaba más que vinieran a verla a ella. «Habría venido corriendo a disculparme», solía decir, «pero esta escalera hasta el segundo piso es un desafío. Subir el tercer piso es aún más difícil». Así fue como Raisa Victrovna encontró a Nina en casa después del trabajo, inesperadamente severa, pero con una expresión iluminada en su rostro. La sentó para tomar un té, dejando caer constantemente ya sea un fósforo o una taza, y se sentó frente a su futura nuera. «Hoy mi difunto esposo me visitó en sueños», empezó. «Me está esperando. Siento que es hora para mí. Nina, no llores, todo está bien. Estoy feliz. Tenemos una gran y unida familia. He decidido dejarle este piso a Senechka, después de su servicio militar. Es hora de que se case y se convierta en un adulto. ¿Me ayudarás con eso? Con mi difunto esposo hemos ahorrado un poco de dinero en este librito. Está destinado para las niñas. Trata con él como sea necesario para que no se pierda. ¿Recuerdas cómo manejabas el dinero en los años 90? Eres inteligente en estas cosas. Colócalo de manera que puedas tomar más después. Yo tengo todo listo para mi funeral. Termina tu té y te mostraré dónde está todo». «No, cuando tengo todo en orden me siento mejor». Ella realmente mostró todo lo que se necesitaba, arregló el tema de la donación, acompañó a la futura nuera y al despedirse dijo: «Puede que viva otros 50 años, pero hay que poner orden. Tú eres la dueña ahora, tú lo entiendes». Llegaron días pacíficos. Las niñas estudiaban, Nina y Yuri trabajaban, y Senia había terminado bien y se estaba preparando para ingresar a la universidad. Yuri le leyó un futuro brillante en su campo de especialización, así que estaba muy interesado en la especialidad de la organización de su hijo. «La energía es el futuro», le decía a su hijo. «A donde quiera que vayas, siempre necesitarán un energético. Y además, te gusta. Siempre fuiste rápido para entender las cosas cuando trabajabas. Hijo, hazlo con valentía». Pero la abuela se ha estado quejando de la cabeza últimamente. A veces le duele, a veces se siente mareada. Esta semana apenas se levantó de su sofá favorito. Las niñas le llevaron sopa de pollo, la hicieron comer un poco y luego corrieron de vuelta. «Mamá, la abuela te está llamando», dijo. «Dice que debes venir hoy sin falta». Nina sintió algo inusual en el tono de la suegra, ya que rara vez daba órdenes. Al entrar en la casa vio a Raisa Victrovna acostada, muy pálida y delgada, pero con los ojos brillantes y hermosos. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Te sientes mal?», preguntó la nuera inclinándose hacia ella. «¿Necesito llamar al médico?» «No, Nina, no necesito médico», dijo con voz débil, casi susurrando a la enferma. «Necesito hablar contigo. Siempre te he tenido pena y he tratado de ayudarte, pero debo confesarte algo antes de morir. Te engañé, Nina, hice algo mal. ¿Recuerdas la prueba de ADN que hiciste para Senia? Bueno, te mentí. Fingí sacarle cabello al niño, pero en realidad te di una muestra que había estado preparando previamente para el análisis. Llevaste el cabello de mi esposo y de Yuri. Estoy segura de que son padre e hijo. Este es el resultado de la prueba. Tal vez Senia no es nuestro biológico, pero para mí siempre será mi nieto más querido. ¿Me perdonarás por este acto?» Nina le dijo: «¿Por qué debería perdonarte, mamá?
En ese momento salvaste nuestra familia. Me salvaste a mí, una joven tonta. Gracias por eso. Se inclinó y se hundió en el hombro de Raisa Victrovna, quien cerró los ojos y sonrió ligeramente. Ahora ella podía descansar. Y Nina lloraba, sin darse cuenta de cómo esa sonrisa final de su suegra marcaba su último suspiro. La historia continuó con Nina reflexionando sobre las palabras de su suegra mientras se enfrentaba al dolor de su pérdida. Aunque la revelación fue impactante, también trajo consigo una sensación de alivio y liberación. Nina decidió mantener el secreto de su suegra, honrando su deseo de proteger la unidad familiar. Con el tiempo, la familia encontró consuelo en el recuerdo de Raisa Victrovna y en el amor compartido que los unía. Juntos siguieron adelante, valorando cada momento juntos y apoyándose mutuamente en los desafíos que la vida les presentaba. La historia de la abuela que sacrificó su propia paz para proteger a su familia se convirtió en un legado de amor y sacrificio que inspiraría a las generaciones venideras.